Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Excelente día, súper bienvenidos. Espero que hayan tenido un día mágico, un día maravilloso, lleno de muchos triunfos, lleno de muchas metas y objetivos cumplidos. En nombre de la Corporación Internacional Líderes LATAM, y en nombre mío les damos la más cordial bienvenida a esta sesión final del Diplomado en Trabajo en Equipo y Cultura Organizacional, el oxígeno de las organizaciones modernas. Sean todos bienvenidos. Como siempre lo hemos hablado y en lo corrido de nuestro diplomado, vamos a empezar por nuestros acuerdos y reglas de juego. Recuerden siempre tener mentalidad y actitud de aprendices, capacidad de asombro, como cuando éramos niños que recibíamos las cosas con esa felicidad, humildad para recibir el conocimiento si ya si ya lo ha visto, eh, reforzar lo que quizás ya sabían. Como siempre, vamos a vernos como colegas. Es un espacio donde nos vamos a tratar con el valor y el respeto que cada uno de ustedes y nosotros nos merecemos. Recuerde que todas las opiniones y preguntas son válidas. Este es el espacio ideal para hacer sus preguntas, para resolver inquietudes, para profundizar en conceptos. Aquí no hay juzgamiento, aquí no hay bullying, aquí no hay intolerancia, así que este es un espacio abierto, como les he dicho siempre, un espacio de construcción colectiva. Ustedes con su dinámica, con su energía, con sus aportes, con sus experiencias, ayudan a construir también este espacio. Así que sean todos bienvenidos. Estábamos cerrando con el tema del ciclo de la cultura, el círculo de la cultura, ¿cierto? Como, como estructura final de todo ese camino que veníamos recorriendo durante todo este tiempo, donde iniciamos de lo personal, trabajo en nosotros mismos, hasta lo organizacional, pasando por muchas fases, pero siempre se los he recalcado y es, todo depende de las personas. Nada de estos procesos se logran si las personas no toman iniciativa y acción. Concluyamos entonces en la sesión del círculo de la cultura, que la cultura ya no es un proceso, se convierte en un activo estratégico, pero desafortunadamente es subestimado. ¿Por qué es subestimado? Porque no se le ha dado la importancia dentro de las organizaciones o porque los procesos absorben el incurrir o el crear estos cambios, ¿cierto? La operación, el día a día absorbe estos procesos de cultura que son tan importantes y tan valiosos y dejan que la operación se sobreponga a este factor de la cultura y el trabajo en equipo, que como vimos en sesiones anteriores, eh, ayuda a organizar las finanzas, potencializa la productividad, genera ambientes y espacios de trabajo dignos e ideales.
reduce la rotación de personal, aumenta la motivación de las personas, la innovación y todo lo que hemos recorrido en este camino que hace la cultura. Entonces es un activo estratégico, pero desafortunadamente está siendo subestimado. Como es cultura organizacional basada en principios y valores, los principios y valores solo son relevantes si se traducen en comportamientos medibles, si se traducen a un protocolo de actuar, si se traducen a nuestro manifiesto colectivo, si se traducen en acciones concretas de comportamiento y comunicación que me lleve a lograr concretar o más que concretar, a vivir esos valores y principios que acordamos dentro de nuestro grupo, dentro de nuestro equipo de trabajo. Vimos también a lo largo del círculo de la cultura que el costo de una cultura tóxica es cuantificable. Hablábamos de los reprocesos, hablábamos de todo lo que cuesta contratar a una persona, hablábamos de la rotación de personal, del el déficit financiero que genera una cultura tóxica, de políticas y estrategias no éticas que terminan en sanciones legales, en multas, en demandas. Entonces, cuando hay maltrato, cuando no hay un trabajo, un espacio de trabajo ideal o un ambiente de trabajo idóneo, eh, se comienza a reflejar no solo en los procesos, sino en las finanzas de una organización. Hablamos de que el liderazgo cultural requiere humildad y paciencia. Normalmente y concluimos dentro del proceso que hay una responsabilidad compartida, pero un porcentaje alto está en las posiciones de liderazgo, jefes, supervisores, gerentes. Y normalmente para ellos es difícil lograr mm, que sean corregidos o recibir propuestas de hacer las cosas mejor. Y para lograrlo requieren una gran dosis de humildad y paciencia. Humildad para recibir las retroalimentaciones con toda la apertura acordada por los equipos y paciencia porque, como vimos, estructurar el proceso tardará más o menos de 6 meses a un año y consolidar un proceso tipo empresas como Google, Starbucks y todas las que hemos visto en este ciclo, eh, dependiendo de la madurez de las personas, puede tardar de 5 a 10 años. Y finalmente concluíamos con que la cultura no se gestiona con manuales que se quedan archivados, con procedimientos que no se aplican, sino que se deben comenzar a generar ciertos rituales, ciertas simbologías colectivas que nos permitan vivir la cultura organizacional, porque ya sabemos que es el alma. La cultura organizacional es lo que identifica a una empresa, a un equipo de trabajo. Y no es solamente sacar un listado de valores, sino que debe ser mucho más que eso. Debe ser un día a día y se debe comunicar constantemente, publicar constantemente lo que se hace y medir cómo éramos hoy cuando empezamos la implementación y cómo hemos cambiado de aquí a 5, 6, 7 meses, un año, 10 años para consolidar el tema de la cultura. Mis estimados líderes, el cierre de la sesión de hoy es muy especial y me enorgullece muchísimo que ustedes estén aquí durante todo este tiempo
porque ninguno de estos procesos se logra llegar a buen término en la medida en que nosotros no tengamos la voluntad de cambiar nosotros mismos. Les voy a contar una historia. Hoy estuve en una sesión, yo les había dicho que yo asesoro una empresa de transporte y estábamos hablando sobre el tema de la inteligencia emocional aplicada a los conductores. Y una persona me dijo que le había costado muchísimo, que se sentía muy agredido cuando él estaba haciendo la fila para llegar a un peaje o la fila por alguna construcción en un sector y él estaba en su carril haciendo su fila como debe ser. Y que ayer había estado haciendo una fila para pasar por un peaje y que se había esperado creo que alrededor de 8 minutos y que justo cuando estaba llegando a la caseta donde debía pagar, venía alguien que no hizo la fila y le puso la parte de adelante al frente de la de él, se le metió en pocas palabras. Entonces él dijo que en ese momento se había sentido supremamente agredido por la injusticia y no, finalmente no dejó meter al carro que lo agredió, entre comillas. Y él tiene razón, es una injusticia, es una agresión. Él hizo lo correcto, pero esta persona llegó y lo agredió. Que le dio mucha ira, que le dio mucha rabia y que por eso hizo lo que hizo. Finalmente, para cerrar la historia es, ¿qué hubiera pasado si él con esa actitud termina chocando al carro que se iba a meter? Le había tocado bajarse, discutir con la persona, comenzar a revisar por qué lo había hecho, llevar el carro al taller, quién sabe qué tipo de persona es, si es una persona que no respeta la ley de tránsito, pues mucho menos va a respetar a otra persona. Y a raíz de eso, le hice un listado de una cantidad de consecuencias que iba a comenzar a vivir solamente por no ser buena persona, por no ser buen humano, ¿cierto? Y tal vez había perdido, si lo deja pasar, había perdido máximo 2 segundos. Es injusto, es cruel, es doloroso, pero muchas veces, y es lo que he querido reiterar aquí, nosotros somos los que tenemos que tener el control sobre lo que hacemos con la emoción que sentimos. Y eso no solamente eh, cambia nuestra forma de ver las cosas, nuestra perspectiva, sino que comienza a generar un impacto en nuestro entorno, en nuestro alrededor. La pregunta final era para él, ¿qué era más importante? ¿Tu vida, tu bienestar, estar en calma y dejar perder 2 segundos de tu vida para que alguien que no valora, que no respeta la vida, se vaya o haber perdido tiempo valiosísimo, quizás dinero, tu bienestar personal, tu salud mental, la salud mental de quienes iban contigo porque iba con la familia? Entonces, al final se trata de eso. Al final se trata de cómo nos comportamos, no solo
aquí ya cerrando este tema de la cultura organizacional, sino como seres humanos, ¿cierto? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Cuál es la huella que nosotros queremos o el camino que queremos labrar para quienes nos siguen? ¿Cómo queremos que nos recuerden en nuestro funeral? Entonces, cerrando un poquito el tema y vamos a combinar tanto de lo uno como de lo otro, ese es el objetivo principal de la sesión. Que ustedes puedan dejar una huella profunda, ¿cierto? Sobre cómo la cultura organizacional y el trabajo en equipo no solo trascienden de lo profesional, sino que también impactan vidas y sociedades. Cambien un pequeño accionar de su entorno, de ustedes primero, y verán cómo su entorno comienza a cambiar. El otro objetivo es revelar el virus invisible, eso que no se ve, eso que a veces no entendemos, ese 0,0000001% de actuar que genera grandes cambios a nivel global. Entonces, cada interacción en su trabajo, en su equipo de trabajo, es un peldaño, es un ladrillo en esa construcción de una sociedad más humana o un ladrillo roto en la construcción de una sociedad más fracturada. Ustedes tienen el poder de elección. Está en sus manos cuál sociedad quieren vivir, pero sobre todo el objetivo de hoy es cuál sociedad quieren dejar. Y otro objetivo de esta sesión de cierre es que ustedes puedan encender la chispa del legado, que salgan de aquí con una promesa concreta de la acción que van a cambiar hoy ustedes para ser arquitectos no solo de la cultura organizacional, sino de la cultura en la sociedad. Vamos entonces con la sesión. Con todo lo que hemos visto hasta hoy, perdón, hasta la sesión pasada, les quiero informar que esto no se acaba aquí. Este no es el cierre del diplomado. Este es el inicio. Este es el despertar de la cultura que ustedes van a construir. Lo que aprendieron aquí en todo este recorrido no es un simple curso, es una arma secreta que transforma realidades y sociedades. Ustedes acaban de recibir una cantidad de herramientas y recursos con los que ustedes hoy, finalizando esta sesión, no pueden volver a ser los mismos seres humanos. Ustedes finalizando esta sesión no pueden continuar haciendo uso de hábitos destructivos. Por eso insisto en que la cultura organizacional no son manuales, no son papeles escritos. Es el ADN de cómo los seres humanos se tratan entre sí. Esto trasciende más que mi puesto de trabajo. Esto trasciende al universo entero. Porque ese ADN sí se contagia. Contagia a las familias, contagia a las calles, a mi comunidad, a mi barrio, a mi vecindario.
a mi ciudad, a mi departamento o a mi estado y contagia a mi país. Ustedes lo pueden ver insignificante, pero cada pequeña acción genera un impacto significativo en el universo. Lo que ustedes conocen como el efecto mariposa es real. Ustedes todo el tiempo están en una emisión vibracional constante. Y la primera es con ustedes mismos. Por esa razón, cuiden el que maneja su cabecita, el que maneja su corazoncito. Cuiden a ese que les está hablando constantemente, a ese parlanchín, porque creo yo que solo cuando estamos durmiendo ese parlanchín deja de hablarnos. Y sin embargo, a veces nos envía mensajes a través de los sueños. Ustedes tienen el control sobre él. Denle órdenes. Díganle que por favor no le envíe pensamientos negativos. Trabajen en la capacidad de lenguaje y comunicación que ustedes tienen con ese parlanchín que tienen en sus cabezas, porque es una máquina que no para, es una máquina cuántica para que ustedes lo analicen. O sea, es una generadora de contenido ilimitada, solo para de enviarnos mensajes, ideas, propuestas. Creo que cuando fallecemos, cuando dejamos de existir en este mundo terrenal, y cuando ustedes reciban ese pensamiento o ese mensaje o esa idea negativa, denle la instrucción, porque ustedes están en la capacidad de que por favor les cambie esa instrucción, esa idea, que se las transforme en algo más positivo. Porque el cerebro es una máquina cuántica, tiene toda la capacidad de hacer cosas ilimitadas. No la hemos desarrollado lo suficiente para poderlo hacer, pero ahí está. Y en la medida que la trabajemos, en esa medida se va desarrollando. Entonces, hoy no les voy a hablar de teorías, hoy no les voy a hablar de estructuras, de manuales, de procesos. En esta sesión final quiero que hablemos del legado que ustedes van a elegir dejar en esta vida. Cada, cada decisión que tomamos repercute directa o indirectamente en la vida de alguien. Los que tenemos hijos somos conscientes de lo que les estoy diciendo. Los que tienen sobrinos son conscientes de lo que les estoy diciendo. Los que somos hijos, que creería yo que aquí somos todos, somos conscientes de lo que les estoy diciendo. Cada uno de las formas de actuar, cada uno de los actos que hacían nuestros padres iban tejiendo en nosotros una serie de acciones
iban tejiendo en nosotros una serie de emociones, iban tejiendo en nosotros una serie de manual de, porque es mi primer referente, ¿cierto? De cómo debe ser alguien, cómo debe ser un ser humano. Ellos fueron los primeros que vimos actuar y con los que crecimos viéndolos actuar, algunos más que otros, y por eso algunos tendrán algunos vacíos y otros tendrán menos traumas. Y hasta cierto punto, estos que ustedes ven aquí referentes, hasta cierto punto, son responsables. Pero llega un momento en el que nosotros tenemos toda la capacidad de comenzar a trabajar, bien sea para ser tal cual como lo que fueron ellos con nosotros, si nos creemos merecedores de ese ejemplo, o en su defecto, para hacer absolutamente lo contrario a lo que ellos hicieron en el caso de los que han tenido situaciones difíciles por superar. Pero tiene que llegar un momento en que ustedes ya no pueden seguir culpando a esos referentes y deben asumir el control y a partir de ahí comenzar a actuar. Si se sienten orgullosos de eso, en esa misma vía, pero si sienten que no lo merecían y que pueden ser mejores, en la vía de ser mejores personas. Todos, absolutamente todos aquí tenemos algún vínculo con alguien que en cada forma, en cada acción que hagamos, eso repercute. Por eso les quería traer esta pequeña imagen, estas imágenes. En ¿Qué semillas plantaste hoy? Recuerden que la vida es un cultivo constante, es un ciclo que no para. Y los que estamos aquí tenemos cierta responsabilidad en todo lo que está cayendo con los que están aquí. ¿Qué semilla están plantando? Analicen profundamente qué semilla están plantando, porque les garantizo que esa va a ser la cosecha. Y muchas veces la cosecha no nos toca a nosotros. Y nos preguntamos en ocasiones por qué hay personas que les pasan cosas de las que no son merecedoras. Eso es una cosecha de lo que alguien sembró atrás o mucho atrás y nosotros tenemos que romper esos ciclos, tenemos que cortar esas cadenas. Evaluemos cuáles son las semillas que estamos plantando hoy.
En cada segundo de nuestras vidas tenemos la oportunidad de revisar qué estamos sembrando. Revisemos esa parte. Piensen en esa persona que se les venga a la cabeza en este momento. Acuérdense de esa persona. Esa persona que quizás no hizo mucho, ¿cierto? Un pequeño gesto, una pequeña acción, un pequeño cambio. Recuerden a esa persona que hizo algo bien por ustedes, que se preocupó por ustedes, que estuvo ahí pendiente con ustedes y lo que sintieron. ¿Qué sintió su corazón cuando hicieron eso con ustedes? Eso fue una siembra, porque a partir de que vieron a esa persona actuar o sintieron lo que les hizo sentir, no volvieron a hacer lo mismo. Esa fue una siembra. Evaluemos, revisemos, analicemos. ¿Qué están viendo los ojos que nos observan? ¿Qué están viendo los ojos que tenemos alrededor? Nosotros no podemos ser indiferentes y decir que no nos importa lo que digan los demás o que no nos importa lo que estén pensando los demás. Y por esa razón, o con ese pensamiento que muchas veces escuchamos, ¿cierto? Que nos creemos merecedores de pasar por encima de las personas. Nos creemos merecedores de aprovecharnos de que quizás no tenga la fuerza o el carácter suficiente para sobreponerse ante una injusticia o ante. Entonces revisemos qué están viendo los ojos que los observan y evaluemos. Estamos engañando, estamos aprovechándonos, estamos maltratando, estamos hiriendo. Listo. Quizá eso pase, quizá eso, entre comillas, no tenga repercusiones, pero hay un personaje en esta historia. Hay uno al que no le puedes hacer eso. ¿Qué están viendo tus ojos interiores? Tu vista interior, ¿qué está viendo? Hagas lo que hagas, de ese no te puedes salvar, de ese no te puedes desligar. ¿Qué estás haciendo aquí arriba? Aquí, para que caiga acá. Acuérdate de tu niño interior. ¿Qué harías por ese niño interior? Este tema de la cultura, entonces, nos toca desde todas las esferas. Por eso, yo no creo mucho en el tema de que se haga mucha gestión con este tema de la cultura. He insistido en que es vivencial al 100%. No puede ser protocolaria, tiene que ser vivencial al 100%. Debe respirar constantemente.
Entonces, miren, el aire en una montaña, ¿cierto? No es política de aire puro, es simplemente aire. Así, tal cual, así es la cultura. No la deciden los gerentes, los presidentes, ni los supervisores. Se crea, se vivencia con pequeñas acciones, con gestos mínimos, ¿cierto? ¿Qué huelen tus compañeros cuando entras tú? ¿Qué sienten? ¿Qué les dice su intuición? ¿Sienten mala vibra? ¿Sienten malestar? ¿Sienten incomodidad? ¿O cuando llegas sienten alegría, el ambiente se pone chévere, hay más entusiasmo? Miren, cosas, lo que dice aquí, gestos mínimos. Empresas que eliminan un simple por favor, ¿cierto? ¿No? Que por ser más formales, que para qué. Un simple por favor en los correos electrónicos y la productividad se cae en un 30%. Y muchas veces esto no, lo, no le ven el impacto que tiene esto en una organización. Y cuando hablamos de esto es de ser humano, de conexiones humanas, de relaciones humanas. Pues la falta de humanidad cuesta y les cuesta un montón a las empresas. No se dejen llevar de esta tampoco para generar cambios. No compren esta frase si ustedes quieren hacer cosas distintas, ¿cierto? Este tipo de frases son cáncer de la evolución. Siempre, siempre, y ustedes lo vieron en el manifiesto de Toyota, en el Kaizen, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Si yo me caso con el aquí se hace así, es que aquí se hace así, nunca voy a encontrar soluciones innovadoras. Nunca voy a intentar proponer alternativas. Cuando nos dejamos llevar por, es que aquí siempre ha sido así, es que las cosas aquí se hacen así, estamos enterrando la innovación. Y lo peor de todo, nos estamos enterrando la capacidad que tenemos de impactar, no solo en nuestro trabajo, vuelvo y les digo, esto no es solo a nivel empresarial. Nos estamos robando la oportunidad de generar un cambio, de encontrar una solución, una alternativa al cómo se hacen las cosas, desde cualquier punto de vista. Véanlo como ustedes lo quieran ver, relaciones de pareja, porque esa es la otra. Es que yo siempre he sido así, así me conoció, así me tiene que querer. No, señor, no, señora. Te estás robando la oportunidad de sacar, aflorar algo muy bueno que tienes adentro y por dejar que esa voz te diga, es que siempre ha sido así, te estás robando la oportunidad de que alguien disfrute de un gran ser humano que tiene una cantidad de cualidades ahí, que por dejarse llevar por esa frasecita, por ese pensamiento de que siempre ha sido así, no lo puede disfrutar.
El ego es una cosa bravísima y el ego nos lleva a lo que vimos en el liderazgo y en negociaciones ganar, ganar. El ego nos lleva a negociaciones incluso perder, perder, porque yo no quiero ceder ni un poquito. ¿Qué es más importante? ¿De qué color vamos a pintar la pared o la relación de pareja que estamos construyendo? ¿A qué le voy a dar relevancia? ¿Al color del mueble que vamos a poner en la sala o a la relación de pareja que estamos construyendo? O sea, a mí me encanta el azul, pero ¿qué es más importante? Y el ego nos habla, no, es que tiene que ser azul. Y al final ni compran el mueble, ni pintan la pared y se genera una ruptura. No se dejen ganar de ese tipo de pensamientos, de que siempre ha sido así, de que yo soy así, porque siempre, siempre lo vieron en liderazgo, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Eso, eso no significa tampoco que nosotros entonces seamos los que siempre terminemos perdiendo o los que permitamos ver cómo otros están perdiendo y no hagamos nada por eso. Hay algo que se llama responsabilidad compartida. Cuando tú ves un acto de corrupción que sabes que está mal hecho y ahí directamente no has participado en ese acto, pero lo conoces, indirectamente tú te haces cómplice de ese accionar. Y jurídicamente, legalmente, tienes responsabilidad. Cuando uno tolera ese tipo de situaciones, se vuelve patrocinador, ¿cierto? Yo les decía aquí que el objetivo del diplomado es que ustedes creen ese sitio de trabajo ideal, donde ustedes puedan aplicar todo esto tan hermoso que es la comunicación asertiva, los valores, los principios, y evolucionar en el desarrollo de una organización en la que todos crecen, pero que cuando habían personas tóxicas, cuando habían personas que no actuaban de esa forma, cuando los líderes no se prestaban para eso, pasaban dos cosas. O uno, si uno trabajaba en uno, terminaba uno buscando encontrar dónde uno sí encaja, o esa persona tóxica que nunca se alineó a las nuevas posturas, el sistema lo termina sacando. Entonces, si ustedes permiten el maltrato que por presión del trabajo, ¿cierto? El chisme y el hablar de otros compañeros, ¿no? Por simple desahogo, o peor, ¿cierto? La indiferencia ante una injusticia, ante una situación, porque no es problema suyo, ustedes están firmando ser los próximos en vivir la situación. Y aquí hay un dato fuerte, el 74% de los empleados renuncia porque pertenece a ese tipo de culturas. Ni siquiera es lo económico no es
que la paz no tiene precio. Es que se cansan de finalmente de dañar su salud mental. Cuando nos unimos y cooperamos con pequeñas acciones, pequeños gestos para acabar con la injusticia, para generar modelos nuevos o novedosos de hacer las cosas, vamos generando esa sinergia de la que tanto hemos hablado, ¿cierto? El trabajo en equipo finalmente se vuelve revolucionario. Lograr conectar con personas para un objetivo común en este mundo tan individualista, donde reinan los intereses personales, donde reina el sálvese quien pueda, donde lo más importante es que yo esté bien y los demás no me importan, colaborar, cooperar, trabajar en equipo se vuelve un acto de rebeldía en una sociedad como la que estamos en estos momentos. Y todas las revoluciones y los grandes cambios los hacen quienes se atreven a cambiar las cosas. Hablo de rebeldes con causa, ¿no? Con estas causas nobles, no de rebeldías para generar caos y atropellar, por el contrario, a más sociedad o dañar lo que se está haciendo bien. Rebeldías por recuperar los valores y los principios. Todo este trasegar de este diplomado, ¿cierto? Todas estas variables, recursos y herramientas es para hacer una construcción. La cultura que estamos construyendo hoy se traduce en la sociedad que van a heredar nuestros hijos. Y es que eh, es difícil cambiar algunos pensamientos, pero es necesario insistir en que nosotros somos un ser integral. Nosotros, si pudiéramos fraccionarnos de nuestra vida personal y dejar el avatar de la vida personal y llevar el de la vida laboral, que es rendidor, productivo, buen compañero, pues nosotros lo dejaríamos en la casa y nos vamos con el avatar de ir a trabajar aplicando todos estos conocimientos, pero eso no es posible. Por eso este tipo de conceptos, cuando comienzan a dividir al ser humano, genera tantas controversias, porque es que no existe una vida laboral, ¿cierto? Y una vida real o una vida personal. Toda es la misma vida, toda, en cada interacción. Entonces, yo no puedo ser por mi autoridad en mi empresa una persona agresiva, mm, prepotente, egoísta, ¿cierto? Cuando entro a una reunión con los compañeros, cuando entro a negociaciones, cuando escribo un correo para mis subordinados, para mi equipo, para mi gente, cuando guardo silencio y no expongo situaciones que pueden afectar al equipo, ¿cierto? Es cuando yo y ser otro totalmente distinto en la casa, en la calle. Porque recuerdan que uno de los principios del liderazgo es la coherencia entre mis pensamientos, lo que estoy diciendo y mi forma de actuar. De lo contrario, había una incongruencia entre esas tres y una incompatibilidad.
Finalmente, todo eso genera modelos para alguien que todo el tiempo está presente viendo. ¿Para quién? Pues para quién, para qué sociedad, para qué entorno estás diseñando esta cultura. Este legado que estás construyendo, si sigues actuando como hasta hoy, ¿es constructivo o es destructivo? Este legado que estás construyendo hoy va a tener resultados positivos o negativos. Entonces, esto de la vida laboral, esto de la cultura organizacional, no se puede traducir al departamento de recursos humanos o a... No, somos nosotros, somos personas. Finalmente la cultura, toda total vivencial, eres tú con todo lo que haces. La reflexión aquí es con todo el conocimiento, con todos los recursos, con todas las herramientas, ¿cuál es la versión de ustedes que van a mostrar el día de mañana? Una vez sepan que tienen el control sobre muchas de las cosas que uno cree que no tiene el control. ¿Cuál es esa versión de ustedes que van a mostrar mañana? Hoy los quiero invitar a que reflexionemos sobre muchas cositas que están por ahí, más que terminar hablándoles de estrategias y de ciclos y de diagramas. Quiero invitarlos a la reflexión, a la autoconciencia. Entonces, a partir de ya, son estos que están aquí a la izquierda o son estos que están a la derecha. Son los que generan distancias, bloqueos, interrupciones, o son estos que conectan, que comunican, que embellecen un entorno, un espacio, o estos que lo destruyen. A partir de ya, y con el conocimiento que quedan de este diplomado, ustedes pasan a ser arquitectos sociales, porque este diplomado, a pesar de que tenía un enfoque organizacional, siempre se enfatizó en que la iniciativa y la voluntad personal era la que iba a imperar para que esto triunfara. Vuelvo y les digo, cada reunión, cada correo, cada silencio, todo lo que ustedes hagan en su ámbito laboral y personal, construye puentes o genera muros o abismos, puentes rotos que dañan el entorno, incomunican, no dejan avanzar. Por el contrario, quien llega hasta aquí debe retroceder porque se encuentra con una barrera. Quien está acá comunica en dos vías, conecta, enseña y aprende. Mi intención no es asustarlos, pero sí es despertar en ustedes
la gran responsabilidad que tenemos como sociedad. Yo les decía que hoy, 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 finalizando el diplomado, tomen una acción, ¿cierto? Firmen un pacto con ustedes mismos, con su futuro, con el nuevo Rubén, con el nuevo Sebastián, la nueva Nelly, el nuevo Ricardo, la nueva Denise, la nueva Fran Dieg, la nueva Dexi, la nueva Soli, la nueva Alejandra, la nueva Marina. Firmen ese pacto con ustedes mismos, con su futuro, y salgan de aquí con al menos una acción concreta, una sola, que genere un cambio cultural, que abra un camino, que genere una huella distinta desde este momento. El pacto no es conmigo, no es con la corporación, no es con su empresa, no es con sus empleados. El pacto es con ustedes mismos. Y generen esa acción para que vean los grandes resultados. Hablamos en los objetivos que la cultura es un virus que sí se debe contagiar, ¿cierto? Es ese virus que genera grandes cambios, grandes transformaciones. Y ustedes, vuelvo y les digo, en términos generales, puede que no lo vean, puede que no visualicen dónde termina esa acción, a dónde los puede conducir, pero un buenos días auténtico, con toda la intención de desearle a la persona un buen día, que ustedes no sepan absolutamente qué pueda estar viviendo esa persona. Un simple buen día puede ser el inicio de un te amo en una casa. Puede ser el inicio de un perdóname a otra persona. Puede ser el inicio de caí en cuenta que no estoy actuando bien y quiero corregir algo. A esto se le ha perdido el valor en ocasiones. A todo este tema de los valores y los principios. Y cuando estudiábamos, nos dan la clase de ética, y la clase de urbanidad y ciertas cosas que nos enseñaban muchas veces en la clase de religión, que debería llamarse como así, como cultura o creación de cultura, pero pues era religión, pero finalmente ahí nos enseñaban un poco de esto. Ese pequeño acto es como esta gota que está entrando aquí en este vaso, esta gota de tinta. Aquí está la empresa, mi equipo de trabajo, la organización y una pequeña gotica puede repercutir en todo el vaso. Por eso
el dicho que dice que la gota que rebosó la copa o el vaso, eso es en dos vías. Eso no es solamente para lo positivo. En lo negativo es igual. O sea, podemos ser con una mala actitud, con un pequeño mal accionar, no los causantes de un te amo en una casa, sino de un maltrato físico en una casa, de un maltrato psicológico, de de una pelea. Porque miren este dato. Dice un estudio de Harvard que en las empresas donde se trabajan culturas de trabajo sólidas, en estas empresas logran impactar y reducir un 40% la violencia doméstica en los empleados por el estrés gestionado en las organizaciones. El mundo laboral es hoy en día supremamente vertiginoso. La semana empieza y cuando miramos el calendario ya estamos en viernes o sábado. Y así queremos que ni siquiera nos damos cuenta, a veces en modo automático, de lo que estamos haciendo. Entonces, miren este dato, ¿cierto? El trabajo, el ritmo de producción, la vertiginosidad, la volatilidad del entorno, las dinámicas cambiantes, el avance de la tecnología, pues nos exigen ir a ese ritmo. Y finalmente vuelvo y les digo, no es vida laboral y vida personal, es vida. Y todo eso repercute finalmente en la casa. Cuando las empresas comienzan a trabajar temas de cultura, cuando empiezan a trabajar temas de principios y valores, cuando se le da más importancia al ser humano que a la cifra, esto genera un impacto a nivel social. Miren, 40% de disminución de la violencia doméstica. Entonces, no es un tema solamente de mi compañero de trabajo. Este virus se transmite a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de estudio. Es esta gota, ¿cierto? Y ustedes tienen esa misión. ¿Cuál gota van a ser? ¿Cierto? La que ayuda a generar este tipo de impactos tan positivos, o por el contrario, se van a convertir en la gota que rebosó el vaso y ya no toleraron más su actitud, su forma de hacerlas. Ya les decía yo que todo lo que vamos normalizando se vuelve ley. Permitimos humillaciones. Esto es el manual de cómo tratarán a nuestros hijos en el trabajo. Una empresa que elimina jefaturas genera mm, estructuras circulares, se llaman, logran aumentar en un 200% las ideas innovadoras. Una cosa es eliminar las jefaturas, otra cosa es eliminar la jerarquía o la autoridad, ¿cierto? Porque
La organización se requiere, pero cuando todos tienen el mismo valor y las ideas, independientemente de la fuente que provengan, son tratadas con la misma importancia, se generan estos resultados. No permitan que sean empresas donde se grite, donde se les prohíba hablar, manifestarse, aportar. No normalicen ese tipo de situaciones. Desafortunadamente, eh, de las grandes tragedias provienen muchas de las grandes revoluciones sociales, muchas de los grandes cambios de culturas, pero hay unas que siempre han trabajado igual, siendo exitosas. Si yo sé que mi compañero tiene unas habilidades y yo tengo otras, y en vez de verlo como diferencia, ¿cierto? Es que yo soy así y él es asá, y vuelvo el yo, ¿cierto? Más bien en nosotros, lo que parecía imposible se da, se vuelve inevitable. Ustedes ya saben que sinergia es uno más uno igual a 3. La suma de las partes tiene mucho más valor que la parte solita. Si ustedes creen que estando como están, no pueden trabajar como las abejas en un fin común, sino que tienen que esperar al despido de un compañero, a la quiebra de la empresa, a la demanda por maltrato, para unirse y comenzar a generar el cambio, significa que tienen un modelo de aprendizaje rudimentario que es el aprendizaje a través de la vía del dolor. Mi intención aquí es que ustedes vean a su equipo de trabajo no como un recurso más, porque ya sabemos que muchos de nosotros pasamos incluso mucho más tiempo en nuestro lugar de trabajo. Y en el video de Simon Sinek, cuando habla de liderazgo, habla de protección, habla de que la seguridad, cuando un líder eh, cuida, protege y asegura, como asegura un padre a sus hijos, se generan grandes dinámicas de trabajo. Que no se vean como recursos, sino como su familia temporal. Incluso muchas se vuelven familia permanente y que aprendan a través de la vía de la conciencia, que no lleguen al punto de que ocurra la tragedia, que ocurra el malestar, que ocurra el perjuicio para que tomen acción. Tomen acciones preventivas, porque es mejor aprender a través de la vía de la conciencia que a través de la vía del dolor. Los aprendizajes a través de la vía del dolor normalmente se traducen en dinero y sangre, decían así. ¿Cierto? Los aprendizajes a través de la vía de la conciencia minimizan el riesgo de las pérdidas, bien sea a través del dinero
o de la sangre, del dolor, del perjuicio físico. Entonces, si esto hace sentido para ustedes, todo este contenido y todas estas herramientas, y encuentran valor en una real y posible transformación, mi invitación es a que lo aplique. Con cada pequeño acto, con cada suma, ustedes, vuelvo e insisto, no ven el impacto que pueden estar generando, ¿cierto? Pero así estén viendo piedras, ustedes están construyendo catedrales. ¿Cómo están escribiendo ese email? ¿Cómo están hablando en esa reunión? ¿Cómo están resolviendo ese conflicto? Todo esto que he insistido tanto de lo organizacional son los cimientos de la sociedad del día de mañana. Y yo les decía, ¿qué quiere que diga su placa conmemorativa? Actualmente, si tuvieran que hacer una placa conmemorativa en sus lugares de trabajo, ¿qué diría? Revísenla. Revísenla porque la respuesta solamente la tienen ustedes. Miren esta estadística. El 92% de los empleados prefiere un salario bajo con una cultura sana versus un excelente salario, pero que se estén matando. Y les repito, la paz que nos genera, el bienestar que nos genera una buena relación laboral, amorosa, familiar, de trabajo, no tiene precio. Estimados líderes, quiero preguntarles hasta aquí, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Los quiero leer, quiero escuchar. Pueden abrir sus micrófonos. Venga, yo veo si está aquí. Sí, pueden abrir sus micrófonos, escribirme, quiero saber cómo van, cómo se sienten hasta el momento. ¿Es valioso el contenido que hemos tenido en el diplomado? Dale, Rubén, de una. Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, excelente la información. Hoy más que información teórica es información de ética, moral. Bueno, muchos aprendizajes hasta el día de hoy. Bueno, parece que se hizo corto la noche de hoy, pues. Me gustó mucho la frase que está en una de las últimas láminas. Eh, lo que toleras, lo patrocinas. Lamentablemente a veces uno por algunas circunstancias puede terminar tolerando algo o convertirse en permisivo, pues. Pero eso es parte de una siembra y bueno, al día siguiente, como lo dice el testimonio aquí, lo estás patrocinando, lo estás promoviendo. Y bueno, eh, esperamos que esto que hayamos aprendido aquí, más que quede en un cuaderno, en una lámina o en un libro o en una clase grabada, bueno, lo pongamos en práctica en el diario vivir, pues. No solo en nuestras organizaciones a las que prestamos un servicio, sino en nuestras propias vidas. Yo creo que hay muchas más cosas que podemos aprender, pero creo que se hizo corto la noche de hoy. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Así es. Randy dice, feliz noche, bendiciones. Como dicen en mi... Ah, yo creo que le falta. Ah, ya. Puro oro. Excelente diplomado de ser. Me siento súper contenta por haber participado y de aquí en adelante seguir practicando lo que se predica. Profesor, Finalmente, buenas noches. hola, Fran Dieg, bienvenida.
¿Cómo estás? Estuve medio perdida, pero no era porque andaba de parranda, como dice la canción. Ah, bueno. Bueno, profesor, ¿qué le puedo decir? Excelente, como todas las noches, todo el material que hemos visto aquí dentro del diplomado es actualizar el conocimiento de lo que nosotros como profesionales, sobre todo en el área de gestión humana, yo soy licenciada en relaciones industriales y no dejamos de aprender nunca. El ser humano es tan complejo y todo esto que estas herramientas que usted nos ha dado durante todo este diplomado y sobre todo la noche de hoy, pues es a estudiarlo día a día, a ponerlo en práctica, como lo dice las láminas, a ponerlo en práctica en todas las áreas de nuestras vidas. Yo soy una de las que dice que siempre predico con el ejemplo y ser buena gente no se estudia, pues eso se lleva dentro de uno mismo y ser líder, pues se nace y se aprende también y la ética profesional, pues son algo que, unos valores muy altos, eso no tiene precio. Y día a día lo vemos y sobre todo, bueno, Rubén que es de Venezuela, no sé de qué estado es, pero lamentablemente aquí en nuestro país, nosotros como recursos humanos nos toca todos los días reinventarnos con nuestros trabajadores para poder motivarlos, para poder trabajar desde lo que es la paz mental, desde lo que es el contexto de la situación país que vivimos acá, de todo eso que usted ha dicho dentro del diplomado, es lo que uno vive día a día en las diferentes empresas de los diferentes estados de Venezuela. La desmotivación, la falta de liderazgo, falta de ética profesional, la falta de enseñar desde el ejemplo, las escalas de el egocentrismo, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí lo que hay es que repotenciarse como lo hemos hecho todas estas noches y seguir apostando, pues teniendo fe de que en algún momento vamos a poder lograr no tener el 100% de lo que hemos visto aquí, de lo que nosotros como profesionales en el área de recursos humanos podemos lograr con nuestros trabajadores y dentro de las organizaciones, pero sí hacer lo, todos los días lo mejor de nosotros y dar siempre esa milla extra para dejar esas huellas bonitas para las cuales pues hemos venido a este mundo. Excelente, Frandy. Muchísimas gracias. Y por supuesto que sí. Miren, mm, el control sobre todo no lo vamos a poder tener, ¿cierto? Mm, Pero sí hay... Buenas noches, Hola, Marina. Sigue. buenas noches desde Ecuador. Les saluda Marina Cordero. Gracias por permitirme ser parte de este curso, de esta certificación, de este diplomado. Pues muy linda la información y en todo caso, como acaba de decir la compañera, ser líder es dejar un legado. Entonces, todos los días tenemos que estar aprendiendo y agradecerle por tan importante información. Yo estaré todos los días sin faltarme una. Muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Gracias, Marina. Muy amable. Excelente. De eso se trata y esa era la intención. Esa era la intención con la sesión de hoy, ¿cierto? Ponerlos a reflexionar un poco sobre que puede que no tengamos el control sobre todo, pero sí hay unas acciones que sí son nuestra responsabilidad y sobre eso sí tenemos el 100% de cómo la resolvemos y cómo actuamos. ¿Quién Hola, más? profe, Hola Alejandra, Alejandra, bienvenida. ¿cómo está? A ver, Bien. a mí me queda algo muy, o sea, me resuena un poco más el tema de que todo esto que hemos aprendido, que es tan enriquecedor y especialmente el cierre de esta noche, deberíamos o se debería poder llevar, no sé, a las universidades, ¿no? A los que se van a formar, a los nuevos, ¿no? Para que lleven toda esta vivencia y puedan formar nuevas empresas, ¿no? Que son el futuro, ¿no?
más que tratar de cambiar, digamos, o bueno, obviamente lo que nos toca a nosotros es cambiar y desarrollarnos, ¿no? Pero en realidad debería poder llevarse a las universidades, colegios, ¿no? Donde se pueda inculcar toda esta cultura y así obviamente la sociedad y las empresas van a ser mucho mejores, ¿no? Más éticas. Sí, muchas gracias, Alejandra. Totalmente de acuerdo contigo. Debería generarse un poco más, aunque hay una tendencia creciente, pero no lo suficiente como para generar un movimiento muy radical, pero se están dando unos pasitos. Y claramente es el enfoque hacia las personas, mm, pues representa, ¿cierto? Desde desde lo humano, pues una transformación a nivel global de la sociedad. Pero vuelvo y les digo, como el mundo está enfocado y es tan vertiginoso hacia la tecnología, las cifras, los indicadores, entonces este tipo de contenido no se va dejando a un lado, pero no ocupa el protagonismo que debería ocuparse. Estamos trabajando para llevarlo allá. Voy a leer a Dexi, que dice, profesor, grandes enseñanzas, el día a día nos enfrentamos a desafíos y es en esos momentos en que se debe poner en práctica lo escuchado y lo aprendido. Excelente guía que nos brindó y lo más importante, el pensar qué aporte dejaremos en todos los ámbitos de nuestra vida. Así es, el impacto debe ser no solo en lo empresarial, sino también en nuestra vida personal. Y Soli nos dice, muchas gracias, me voy contenta con grandes herramientas para ser cada día una mejor persona íntegra e inspirar y transformar la vida de otras personas y dejar una gran huella. Buena noche. Excelente, Soli, muchas gracias. Yo también me siento muy orgulloso de haber llegado con ustedes hasta aquí, de generar esta semillita de cambio para la transformación de las empresas, que es a lo que me dedico, pero sobre todo para la transformación de la sociedad. Para ir cerrando entonces este maravilloso y grandioso ciclo del diplomado de trabajo en equipo y cultura organizacional, les quiero hacer estas, más que conclusiones, estas invitaciones. Yo les dije que firmaran un pacto con ustedes mismos para que tomaran acción hoy. Les voy a dejar esta tarea. Escriban en un papel una cosa que ustedes van a dejar de tolerar, una que ya no van a permitir, escríbanla en un papel, y una que van a empezar a sembrar positiva. Escríbanla en un papel y la guardan. Y al cabo de 6 meses a un año, revísenla y analizan si eso ha evolucionado, qué tanto ha evolucionado y cómo ha evolucionado. Pero les pido que la guarden es porque el pacto es con ustedes y nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Hagan ese pequeño ejercicio por ustedes mismos y verán lo que pueden lograr. Va a llegar un momento en que el cambio positivo se va a dar de forma natural y la tolerancia a la injusticia y otro tipo de cosas también se vuelve natural, pero tienen todas las herramientas de inteligencia emocional, de liderazgo, de cultura para saber afrontar eso con, con, con toda la actitud del caso. También les quiero dejar algo muy claro que este tema de la cultura no se trata solamente de recursos humanos, ¿cierto? Es el arte de ser humanos cuando nadie nos mira. Vuelvo y les digo que nadie se puede engañar a sí mismo. Y alguien
posiblemente esté sintiendo lo que están haciendo. Alguien pueda ver lo que están haciendo, ¿cierto? Alguien los va a imitar, ya sea sus hijos, sus sobrinos, los compañeros de trabajo, sus colaboradores. Alguien los va a imitar. Pregúntense qué quieren que copien esas personas que nos van a imitar. Y mis estimados líderes, la próxima vez que digan o piensen o se les pase por su mente, no es que es solo trabajo, recuerden que todo parte desde adentro. Los grandes cambios vienen de acá, del centro de nuestro ser. Y ahí empieza todo. El cambio se da en una espiral de adentro hacia afuera, que me impacta primero a mí y después impacta a todo mi entorno. Nunca pierdan de vista eso. Todo parte de nosotros. De esta manera, y agradeciéndoles infinitamente, damos por terminada la sesión del día de hoy y un ciclo más de este diplomado de trabajo en equipo y cultura organizacional. En nombre de la Corporación Internacional Líderes Latam y de este servidor, José Luis Cuellar Tafur, les agradecemos durante su participación en todo este tiempo, durante su dinámica, su energía. eh, Le agradecemos infinitamente por todo el espacio que nos brindaron, por dejarnos, por permitirnos compartir con ustedes estos conocimientos, estos recursos y esperamos que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.